Para violadores de menores de 14 años. Esta norma se ha aprobado por mayoría. En efecto, ha sido una discusión muy acalorada, tiene que ser ratificada en segunda votación. Y para que ustedes sepan bien de qué se trata la castración química, les hemos preparado un informe y ahora vamos a tener un debate para discutir este tema. Adelante. Con solo 6 añitos fue atacada por su padrastro en el calor de su hogar frente a su madre. Este es el rostro de un violador de niños. Su nombre, Edgar Quispe Chipana, un cobarde sujeto que sin reparos abusó de la hija de su conviviente el pasado 26 de febrero. Casos como estos, que muchas veces terminan con el violador nuevamente en la calle, han hecho que diversas iniciativas legislativas busquen castigar estos delitos, ya sea endureciendo las penas de cárcel o eliminando desde la raíz el deseo sexual en los abusadores. Se debería tomar, y como se ha hecho el día de hoy, medidas adicionales. Y esa medida adicional es la castración química para violadores de menores de 14 años. Y cuando el juez obviamente lo considere pertinente, que yo creo que en todos los casos lo tendrá que hacer, porque malograr a una criatura menor de 14 años ya es un hecho aberrante. Si bien mediante la castración química se logra bloquear la producción de la hormona masculina o testosterona, y de esta manera la disminución del deseo sexual, dicho tratamiento debe de ser continuo. Antiandrógenos hay de diferente presentación. Hay en tabletas, hay en ampollas, hay ampollas intramusculares, hay ampollas subcutáneas, y todas dependen del tiempo de acción. Las tabletas, por ejemplo, tienen acción 24 horas, hay ampollas que duran 7 días, hay ampollas que duran un mes, 3 meses, y hay ampollas últimamente que bloquean hormonalmente hasta 6 meses. Te vas a bloquear la hormona testosterona, pero puede tener pues 1000 cosas en la cabeza que puedan hacer que puedan convertirlo pues en un paciente con otras intenciones, ¿no? O sea, por eso que tiene que ser multidisciplinario el manejo de este tipo de pacientes. Una medida que se ha aplicado en diversos países de la Unión Europea, como Rusia, Polonia y Corea del Sur. En otros, como el Reino Unido, Francia o España, su aplicación es voluntaria. Mientras que en Colombia fue aprobada en abril pasado. Y actualmente, dicha medida rige en 9 estados de los Estados Unidos. Salimos a la calle para conocer el sentir de la gente al respecto. Me parece genial, me parece una buena iniciativa que tome el Congreso, porque la verdad si no tenemos este tipo de leyes, la gente va a seguir maltratando, abusando de las personas y de esos menores de edad que para mí son tan indefensos que no se pueden ni defender. Yo podría decir que sí, porque las leyes son algo frágiles y ellos hacen lo que quieren. Basado a eso nos matan, basado a eso violan, tiene sus hijas, hasta sus hijas los violan estos salvajes, ya no hay nombre. Ese tipo de gente merecen medidas duras, realmente, porque lo que hacen no tiene nombre. Han aprobado la cadena perpetua y la castración química. La castración química sería lo correcto, porque realmente da pena todo lo que está la sociedad en la que estamos ahorita, realmente da mucho que desear con relación a la sociedad de antes. Están bien desmejorados realmente. No hay valores, no hay nada, realmente. De una vez deben hacerlo, el Congreso mismo, hay ellos que salen, que ellos no le corten ahí con la tijera de frente, cortarle. ¿Qué está esperando todavía la fiscalía? ¿Para qué? ¿Para que lo suelten, no? Y de ahí vuelven a violar. ¿Está de acuerdo? Claro. Si bien esta ley fue aprobada por mayoría, aún deberá esperar la segunda votación en el Pleno del Congreso para que por fin pueda promulgarse. Bueno, yo les decía que hoy día vamos a discutir este proyecto, ¿no es cierto? Falta la segunda votación para terminar de aprobarlo.
Este proyecto de ley de la castración química fue presentada por Johnny Lescano. Le hemos invitado a él, al congresista Johnny Lescano, pero también se ha unido a la mesa la congresista Marisa García, porque ella dice que tiene un proyecto similar y obviamente con ambos también luego hablaremos de lo que está ocurriendo en el Congreso. Pero hoy día, en este momento, en esta mesa, nos vamos a centrar con los 4 personajes en la castración química. Liz Meléndez es directora de Flora Tristán y Antonio Grandes es urólogo de Urocen, ¿no es cierto? Entonces les doy la bienvenida a todos. Buen día, señores. Voy a empezar por el hombre que presentó el proyecto, ¿no? Fue Johnny Lescano, usted el que dijo hay que castrarlos. Pero lo que ahora están diciendo es por qué solo a los que les den cadena perpetua. O sea, si les dan cadena perpetua, se quiere decir que se van a morir en la cárcel. Y entonces, ¿para qué hacen? Hay quienes creen que se debería hacer la castración química a cualquier violador de menores o a cualquier violador. Primero quiero conocer su planteamiento. Buenos días. Buen día, congresista Lescano. Buenos días con todos los invitados y con el país. Mira, hace 20 años en el Perú estamos incrementando penas de cárcel y hemos llegado a cadena perpetua. Sí. Esto no ha evitado nuevos delincuentes, no ha evitado nuevos violadores. Consecuentemente, el Perú, el Congreso tiene que tomar medidas adicionales. Y esa medida adicional, a través de mi partido, consideramos que es la castración química. Son instrumentos que la legislación nacional e internacional nos permite utilizar. Entonces, esta medida, en muchos países de Europa, de Estados Unidos, en varios estados, y en algunos países de América Latina, ha persuadido, ha sido una medida que ha evitado bajar el índice de delincuentes violadores. Entonces, cuando se pone a un violador de menor de edad cadena perpetua y castración química, es para decirle a estos desgraciados que si violan a un niño y le malogran la vida, niños menores que no pueden defenderse, lo vamos a meter de por vida a la cárcel, pero además lo vamos a anular en sus funciones sexuales. Eso tiene que ver con la severidad de la pena. O sea, porque te metemos si nosotros... preso y además te castramos. Así es, porque la gente tiene que saber que de aquí para adelante el Congreso tiene la obligación de aprobar esta ley. No de retroceder, de ratificar la votación, decirles a los violadores que los vamos a castrar químicamente de por vida. Como ha dicho la población, siguen las violaciones, en la casa violan a los hijos y no pasa nada. Tenemos que tomar pues medidas severas. Muy bien. O decir, bueno, ay, pobrecito, lo han metido cadena perpetua, ya no le hagamos nada más. Si eso no sirve, no sirve. Adicionalmente dicen algunos otros, no, que cuesta mucho, $300, 1.000 soles. Es decir, el Estado no va a gastar en defender a los niños indefensos, a los menores de 14 años, no se va a mojar. Para corrupción sí tiene plata. Para las asociaciones públicas privadas sí. Muy bien dicho. Mira ese hospital. Mira el hospital, 50 millones más se quiere pagar. Y acá dicen, por $300 hacen problemas. Eso me parece pues inaudito. Ok, inaudito. muy bien. Muy de tal bien manera que, en resumen, Ajá. esa es la razón por la que en el Perú hay que tomar medidas adicionales a la cadena perpetua. Para evitar y no decir, que oiga, estos, les pongamos solamente a los otros que no tienen cadena perpetua, porque este angelito ya es suficiente con la cadena perpetua. Si eso no ha servido para disminuir los delitos sexuales y ves a diario. Entonces, estos señores, que sepan que los van a meter de por vida a la cárcel y además, repito, lo van a castrar químicamente. Y en el Perú, milagro, que es un país machista, van a saber estos machistas que los van a castrar. Ese es el mensaje que debe dar el Congreso. Muy bien. Marisa García es la congresista, bueno, ex Fuerza Popular, hoy Avenger, ya no sé cómo se va a llamar su partido, porque se van los 3, ¿no? Pero eso, después de eso vamos a hablar. Ella tiene también un planteamiento sobre la castración química y quiero que la escuchen porque luego quiero conocer la opinión de otros especialistas, por supuesto que hay a favor y en contra. Congresista García, bienvenida. Muy buenos días, gracias por la invitación. En principio quiero dejar en claro que también soy autora del proyecto de castración química que el día de ayer ha sido acumulado en el Congreso de la República. Mi proyecto persigue que se le aplique a todos los violadores del delito de violación sexual
No solo a los que violan a menores. No solo a los que violan a menores, que se le aplique a todos los condenados como pena accesoria la castración química, pero sí estaría en desacuerdo en el sentido que se aplique a aquellas personas condenadas con cadena perpetua, porque la inversión sería inútil. Son personas que nunca más van a salir a la sociedad, que ya no son proclives al delito fuera del establecimiento penitenciario. Entonces, lo que debemos hacer es proteger a los menores que están libres, que están en la calle. A esos menores hay que protegerlos, porque de repente el pensamiento del congresista Lescano es que dentro del penal no se vuelvan a repetir estos hechos, pero prioridad número uno creo que son los niños. ¿Te puedo hacer una interrupción ahí, Maritza? Sí, cómo no. El asunto es que la pena tiene que ser severa, cadena perpetua y castración, pero esa pena que se está imponiendo persuade a los que están afuera y dice, miren señores, ustedes violan a un menor, lo vamos a meterle por vida y castración química. Es decir, también tiene efectos de disuasión a la gente que está libre para que no cometa el delito. Claro, eso en lo que dice el países... congresista Lescano es que es doble castigo para Así decir, cuidadito, tiene que ser mira lo que te va a así, pasar. Tiene que ser. Mira, en algunos países, y está en el comercio publicado, los mismos internos o sentenciados por violación se han acogido voluntariamente incluso. Y en la ley, para que no digan, no hay plata, se ha dicho que el juez tiene una capacidad discrecional para imponer la pena. Ok, entonces, pero entonces usted, congresista García, no está tan de acuerdo en que si ya se le dio cadena perpetua también se le castre. Claro, no estaría de acuerdo porque el fin de esto es la protección a los menores que se encuentran libres. Sí. ¿No es cierto? Pero por eso, ¿y por qué no se les va a castrar? No, por eso que se les castre a aquellos autores de los delitos de violación sexual en agravio de menores, pero a los que están cumpliendo la condena y que podrían salir en algún momento en libertad. Pero a los que ya nunca más van a salir, no, porque no constituyen un peligro para la sociedad. O sea, por ejemplo, si alguien tiene en este momento una una condena por violación, usted dice que se les castra, o sea, ¿sería retroactivo? No, es que la pena es accesoria, se les aplicaría también la castración química conjuntamente con el cumplimiento de la condena. Ya. Pero lo que no estaría de acuerdo yo es que se le aplique a los que tienen ya la sentencia perpetua. Y usted dice para todos los violadores. Para los violadores de menores de edad. Todos los casos de menores de edad. Pero ¿y si alguien viola a una mujer de 30 años, o como ha pasado, si alguien viola a una anciana, ¿debe ser castrado o no? Hay que evaluar los casos cuando se trata de ancianas. Ancianas son personas que están también en peligro, son personas debilitadas y que también requieren una protección mayor. Ahí tenemos una contradicción, porque mira, a los delitos de violación más graves, Maritza, no lo vas a sancionar severamente y le vas a perdonar la castración química. Y a los menos graves, sí le pones castración química. No, a los más graves. No, a los más menores de 14. A los menores de edad. Claro, a esos castración química. Metámoslos a la cárcel. Cadena perpetua, química. Obvio, eso tiene que ser así. Por eso se ha puesto eso para menores de 14 años violaciones. Mira, si le pondríamos para todos los casos, hubieran hecho un escándalo en el Congreso. Algunos decían, hoy no hay plata, hoy esto no sirve para nada. Ya, ¿no? sí. Antonio Grandes, urólogo, ¿qué piensa usted? Más bien muchas gracias por la invitación, Milagros. En cuanto a este tema, es un tema bastante controversial. Justo lo estuve conversando con el doctor Lescano y tenemos también varias acotaciones con respecto al tema. Primero, conocer que la castración química es el uso de uno de los fármacos o algunos fármacos para poder disminuir tanto la libido como la función eréctil que tiene el paciente y a la vez disminuir también la fertilidad. En este caso de manera temporal, eso es algo que quiero que entienda la población también, que existe una castración química y la castración quirúrgica. La castración química es temporal. ¿Cuánto tiempo dura? Hay estudios, he revisado estudios en los cuales hay pacientes que se han seguido a más o menos 12 meses después de terminar la castración química y depende del tiempo en el cual se ha administrado este grupo de fármacos, ¿no? Si se ha administrado por 3 meses, si se ha administrado por 6 meses, no es lo mismo. Porque o sea, no es una sola inyección. No es una sola inyección. El paciente va a tener, como dijo el doctor Amador, por ejemplo, en el reportaje previo, hay muchos regímenes, se puede decir, de aplicación. Se puede aplicar de manera oral para alguna dosis diaria, o también hay las ampollas que pueden ser aplicadas
de 1 mes, 3 meses, hasta 6 meses, las de depósito. O sea, si inyectas, si usas la modalidad de inyección, la castración química dura 1 mes o 6 meses, dependiendo. Sí, o sea, claro, no es que va a durar años. No, para nada. Y otra cosa que yo también tenía bastante... un punto bastante controversial era los efectos adversos. ¿Qué pasa si bueno, al final termina siendo un paciente, porque el médico es el que va a prescribir eso? Entonces, al final, este paciente tiene un riesgo cardiovascular. Se dice, según estudios que se han hecho en pacientes con cáncer de próstata, en los cuales se ha aplicado estos fármacos, porque fueron diseñados para aplicarse en cáncer de próstata, para realizar una castración. En un paciente que presenta riesgo cardiovascular hay mayor presencia de arritmias y trastornos de la conducción, que pueden desencadenar en una falla cardíaca de estos pacientes. Sí, claro, lo que te van a contestar las madres es que ¿qué importa ese riesgo si a su hijo lo acaban de partir en 10? O sea, tú sabes lo que es que violen a un menor de edad, ¿no? Sí, o sea, ya, entiendo tu punto de vista como doctor, claro, pero lo que te van a decir las madres es, y a mí que me importa que tengan un riesgo, si han masacrado a mi hijo, lo han violado. Hay unos violadores, para que todos lo recuerden, que por ejemplo violaron a niñitas, bebitas de 2, 3 meses, 4 meses, y que les han tenido que hacer reconstrucción de todo el aparato reproductor femenino. Les han tenido que reconstruir el útero, la vagina. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que el riesgo de que te dé un infarto violador, que te dé. No, o sea, yo diría eso como mamá, nosotros, a mí qué me importa si acabas de violar a mi hija de 3 meses. ¿Me dejo entender? Claro, pero yo estoy tratando de tocar el punto de un... Yo te estoy tratando de preguntar médica, desde el punto de vista de la gente, ¿no? Sí, no hay problema. Más bien, otra acotación que quería desarrollar es acerca de la eficacia que tienen estos la eficacia de la medicina, muy bien. Por ejemplo, hay según estudios que hemos revisado, que más o menos siguen a 2 años a este grupo de pacientes, que son pacientes que, bueno, los tomo como pacientes, ¿no? Este grupo de violadores que salen y se reinsertan en la sociedad a través de una disminución de la pena por utilizar la castración química, se han comenzado a seguir en algunos países y hay un 37% menos de reincidencias. Por otro lado... O sea, baja la libido. Baja la reincidencia y por otro lado, además... ¿Baja la libido o no? Baja la libido, claro. Okay. O sea, por ejemplo, baja la intensidad y la frecuencia de pensamientos sexuales y por otro lado también baja la frecuencia de masturbación en este grupo de pacientes. ¿Cuánto cuesta? Más o menos la ampolla está entre 800 a 1000 soles. Es lo que dice el congresista Lescano. Tienen plata para la corrupción y no tienen plata para una inyección. Para los niños. Sí, claro. La señora Liz Meléndez es directora de Flora Tristán. Dicho sea pasó hace mucho tiempo que no veía a Liz y está embarazada, lo cual te felicito. Felicitaciones. Me alegra mucho. Felicitaciones, bendiciones para tu hijo, Liz. Entonces, ¿qué piensa usted como directora de Flora Tristán? Nosotras compartimos la indignación, por supuesto, de todos los aquí presentes y de la ciudadanía frente a los casos de abuso sexual contra menores y creo que somos una de las organizaciones que hemos luchado por casi 40 años por lograr justicia, sanción, atención. En temas de presupuesto yo estoy de acuerdo con que se tiene que invertir en la lucha contra la violencia sexual, pero esta inversión tiene que ser bien dirigida y tiene que ser bien dirigida hacia medidas realmente efectivas. Punto 1. La violencia sexual no tiene que ver con una libido sexual irrefrenable, es un acto de poder y así es necesario que las autoridades lo entiendan para que puedan legislar adecuadamente. Punto 2, el presupuesto que es necesario que el Estado invierta adecuadamente tiene que estar dirigido a la prevención, a la atención y por supuesto a la sanción, pero una sanción realmente efectiva que garantice, no solamente, que garantice por ejemplo la lucha contra la impunidad. O sea, ¿no crees que la castración química ayuda? No, la verdad es que no ayuda por los diferentes argumentos que ya, digamos, incluso médicos que se han dado, no hay realmente estudios que digan que esto elimina la reincidencia porque la violación sexual no tiene que ver con un asunto de líbido, no tiene que ver con impulsos sexuales, tiene que ver con una relación de poder que es lo que tenemos que enfrentar. De otro lado,
Lo que a nosotras nos preocupa es que la presencia de esta figura en una, digamos, en el marco de una reforma integral para combatir los delitos sexuales ha evitado, digamos, que se apruebe el día de ayer otras disposiciones sumamente importantes para combatir, por ejemplo, la impunidad, como lo que está planteado, que es la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, que es, digamos, esta figura que los delitos no prescriban, es decir, la mayoría de mujeres que han sido violentadas sexualmente en algún momento de sus vidas, incluso niñas y adolescentes, claro, no lo dicen muchos en años momento, después. y Así lamentablemente lo dicen después. Si bien es cierto, está en el dictamen, si no hubiera estado esta figura tan debatible y desde nuestro punto de vista poco eficaz, todo este dictamen completo se hubiera aprobado. Hay muchas otras disposiciones, como en formas agravadas, por ejemplo, incrementar los delitos, incrementar las penas en los delitos de violación sexual contra mayores de edad, ¿no? Y por supuesto estamos de acuerdo con la cadena perpetua contra cuando los delitos son contra menores de edad de 14 años, que digamos se incrementaron. ¿Y qué piensas que debería de pasar con los que violan así a diestra y bueno, siniestra mujeres? La justicia tiene que, digamos, sancionar efectivamente. Nosotros estamos de acuerdo con la cadena perpetua, con eliminar, por supuesto, los beneficios penitenciarios. La reforma integral incluye una ampliación de la eliminación de los beneficios penitenciarios. Lo que nosotros estamos diciendo es que si esta parte no hubiera estado, ya esto simplemente se hubiera aprobado ayer, se hubiera exonerado de la segunda votación y ya tendríamos la primera reforma más integral en el marco de los delitos sexuales que hemos tenido en los últimos 15 años. Eso tenemos que discutirlo, pero antes de darle otra vez el paso a los congresistas, tengo que darles una noticia de último minuto. Los 34 obispos chilenos que visitaron al Papa Francisco en el Vaticano por el caso de encubrimiento y abusos sexuales en la iglesia de ese país han renunciado. Muy bien, que se vayan. ¿Por qué? Porque ellos permitieron la pedofilia. Han renunciado a disposición del Papa para que libremente decida sobre su futuro. Ojalá y el Papa Francisco los vote a todos. El secretario general de la Conferencia Episcopal de Chile, el obispo Fernando Ramos Pérez, y el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuri, han comparecido ante la prensa para leer una declaración en la que anuncian que ponen sus cargos a disposición del Santo Padre para que libremente decida con respeto a cada uno de nosotros. Después explicaron que el Papa tomará una decisión, ¿no es cierto? Mientras el Papa tome una decisión sobre cada uno de ellos, ellos continuarán en plenas funciones. La declaración fue leída ante la prensa sin posibilidad de preguntas y quisieron pedir perdón por el dolor causado a las víctimas y al pueblo de Dios y al país por nuestros graves errores y omisiones. Dieron las gracias a las víctimas por su perseverancia y valentía a pesar de las dificultades personales, espirituales, sociales y familiares que han debido afrontar tantas veces en medio de la incomprensión y el ataque de la comunidad eclesial. Bueno, la verdad es que esto es algo histórico, ¿no es cierto? Todos los obispos de Chile han puesto su disposición, su cargo, le han dicho al Papa, usted diga, usted disponga. Y yo creo que el Papa Francisco lo que tiene que decir es mandarlos a su casa. ¿Por qué? Porque ellos permitieron los abusos sexuales. Hay también una declaración de una de las víctimas, ¿no es cierto? La voy a leer tal cual, por el caso Caradima, ¿no? Ustedes recordarán lo que sucedió. Dice Juan Carlos Cruz, una de las víctimas de de Fernando Caradima, de uno de los sacerdotes pedófilos, ¿no? Dijo, me parece estupendo que presenten su renuncia. Esto me alegra tremendamente para empezar a sanar esta iglesia que no se merece a estos verdaderos corruptos y criminales. Y en este punto yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho esta víctima. O sea, en la Iglesia Católica hay muy buenos sacerdotes y hay gente que hace el bien y que busca la luz espiritual y que ayuda a mucha gente pobre, a muchos niños, me queda clarísimo. Pero también hay pedófilos y hay gente que los ha denunciado. El sodalicio, para empezar, un caso aberrante en nuestro país que ha recibido, ¿no? Tanto que está durmiendo el sueño de los justos, ¿no es cierto? Y que ha recibido tanta polémica tantos años. Bueno, miren lo que han hecho los obispos de Chile. Le dijeron al Papa, renunciamos, usted disponga.
Porque claro, ha sido vergonzoso lo que ha pasado y no solo en Boston, acuérdense, ¿no? Entonces, muy bien, que la pedofilia se ataque en todos los frentes. Nadie tiene por qué violar a un niño, menos un cura, en el nombre de Dios, en el nombre de que te voy a hacer asesoría espiritual. Menos, peor todavía. ¿Ustedes se imaginan, en el nombre de Dios, hacer esa barbaridad? Yo solo me persino. A ver, bueno, esta es una buena noticia. Pero para ellos también se está preparando la castración química, pues para ellos también, obviamente. Sí. En segundo lugar, ayer se ha aprobado la imprescriptibilidad de los delitos de violación, están en el mismo dictamen. No, y lo ayer que se no ha se hecho, han aprobado. Sí se ha aprobado, ahí está en el dictamen. Ayer se hubiera exonerado de segunda votación. Se ha aprobado, no, pero va a ir a segunda votación. Perdón, pues déjeme hablar. En primer lugar, ha sido aprobado que los delitos de violación son imprescriptibles. Lo que se está esperando son los 7 días que establece el reglamento para poder votar, ¿no es cierto? Ahora, yo no sé por qué no se quiere aprobar o apoyar esta medida, a pesar que ya se ha repetido y científicamente se ha probado que el solo incremento de penas no ha resuelto el problema. El solo eliminar los beneficios penitenciarios. Pero cuando el doctor dice, también, le pregunto a los dos congresistas que están de acuerdo con la castración, cuando el doctor dice... nuevas violaciones. No, además tenemos que frenar esto, sí, porque pues, ya entonces, basta, ¿no? Medidas pues adicionales. Sí, ya, ¿no? Pero congresista Lescano y congresista García, el doctor acaba de decir que primero esta medida es temporal, o sea que la inyección no es que funciona por años, que habría que aplicarla varias veces, ¿no? Dice que cada ampolla cuesta más o menos 1.000 soles, ¿no? Sí, aproximadamente. Y que evidentemente sí hay información científica de que reduce el alivio, etcétera. Pero primero, entonces, ¿qué significaría, congresista García y congresista Lescano, que tendrían que ir aplicándoles la inyección intermitentemente hasta el resto de sus vidas? Cada 6 meses. A ver, Milagros, en principio he escuchado atentamente las posiciones de cada uno de los expositores, pero me quedo un poco preocupada porque Flora Tristán siempre ha señalado que se preocupa por la niñez peruana, por erradicar la violencia sexual. Sin embargo, la doctora está refiriendo que en este caso habría que erradicar los beneficios penitenciarios. Son medidas que ya se han dado en el Perú y que no han dado resultado. Entonces, la única forma de nosotros poder disminuir el alto índice de violencia sexual tendría que ser a través de nuevas alternativas de solución. Y otras alternativas de solución adicional a esta, por ahora no la hay porque la pena de muerte no puede ser implementada en nuestro país. Ahora, sí hay otras medidas alternativas, pero tienen un costo, como por ejemplo las políticas de educación sexual en los colegios. Lo hemos dicho 1000 veces, psicólogos en los colegios se necesitan para identificar a los agentes que tengan esa disfunción de conducta y identificarlos tempranamente para poderles dar un tratamiento adecuado. Y en segundo lugar, respecto al doctor, me parece muy bien, él ha señalado perfectamente de que sí disminuye el líbido sexual, pero es una forma de contrarrestar y mantener a la gente, al individuo, de repente sin ese apetito sexual y que no pueda cometer el ilícito penal. Sí es cierto que esto es un trámite, un tratamiento prolongado, pero hay que invertir, porque no hay otra solución. No hay otra solución, hay que invertir. Ahora, hay un detalle muy importante, que con eso termino. La réplica a nosotros. Sí, van a hacer la réplica en la segunda ronda. Termino con esto. Cuando yo me refería a los delitos precisamente que no están con cadena perpetua, son los artículos 174 del Código Penal y 175 que se han debatido el día de ayer. En estos no se ha incorporado este párrafo que dice: se impondrá como medida complementaria de la castración química cuando el juez lo estime pertinente. Tendría que también extenderse a estos artículos porque estos no tienen pena de cadena perpetua y por eso es que estamos mal y hay que reformular este proyecto para que se apruebe como corresponde. Ayer ha sido una primera aprobación, espero que la población nos ayude a ambos congresistas que somos autores del proyecto para que el Pleno del Congreso apruebe este proyecto con carácter de urgencia. Muy bien, esta es la última oportunidad de intervención en este tema. Señor Lescano, no se preocupe, doctor, va a dar su intervención. Señor Lescano, también he escuchado otro argumento. Bueno, a ver, entonces se castra químicamente, pero después el sujeto puede usar otros tipos de aparatos, objetos para violar, para seguir violando. No, Milagro, la castración no es cierto, no es cierto. Vean la literatura. Yo no sé por qué, como decía Maritza, instituciones que debían estar protegiendo con esta frase que se sacó: Perú, país de violadores. ¿No es cierto? Ahora dicen, no, a esos angelitos hay que no hay que hacerles nada. Eso, congresista.
Usted está mal informando. Increíble, ¿no? Ustedes se están oponiendo a la castración química, es decir, no quieren que se haga nada. Pero bueno, lo cierto es que la castración química, Milagros, incide sobre el cerebro, te anula todo. Y acá el doctor debe saber, no sé, pero por lo menos la literatura que yo he leído, anula todo, incide sobre el cerebro y no solamente evita utilizar tus órganos sexuales, te anula todo. Esa es la pena que estos desgraciados debían tener. O si no, lo soltamos. ¿Qué? Cadena perpetua nomás, que siguen haciendo lo que, ¿no? Incluso en la cárcel lo hacen. Entonces, bueno, claro, en la tiene cárcel que pasa de ser todo. una medida severa si queremos cumplir con nuestro país. Muy bien, la última intervención del doctor Antonio Grandes. Sí, bueno, aclarar unos puntos, por ejemplo, con respecto a la libido, hay un porcentaje de disminución de la libido. Por ejemplo, como te comentaba, estos fármacos han sido desarrollados para darse a pacientes con cáncer de próstata. Sí. ¿Ya? Y los estudios son hechos en pacientes con cáncer de próstata. Sí. Entonces nosotros hemos visto que hay pacientes con cáncer de próstata que sí tienen libido adecuada y están bloqueados. O sea, no es tan... O sea, en medicina... ¿Y cuáles son los estudios que se ha hecho sobre la castración química a violadores? En violadores he revisado Por eso, ¿cuál es el estudio? Porque no estamos hablando de pacientes con cáncer, estamos hablando de violadores. Lo que les comenté, o sea, que disminuye en un porcentaje la cantidad de pensamientos, la intensidad, la frecuencia y la frecuencia de masturbación. ¿De 100% en cuánto disminuye? 76 a 71%. Ya pues, doctor. Pero en cuanto a los pensamientos... Bueno, doctor, y la libido es algo más complejo, ¿y me parece. ¿Y qué más disminuye? Disminuye también la frecuencia de masturbación en esos pacientes. Ya. Entonces, ¿La función eréctil? La función eréctil también se disminuye, pero no en un 100%. Eso es lo que quiero decir. ¿En cuánto porcentaje? O sea, ese dato en cuanto a la función eréctil no lo tengo en el momento. Sin embargo, lo que se conoce es que tenemos pacientes que aún así, con estos tratamientos, ellos presentan una vida sexual. Claro, lo que está diciendo el congresista Lescano y la congresista García, si estoy copiando bien, es que eso se va a sumar a otras penas. Claro. O sea, no es que es lo único. Y ellos dicen, bueno, te vamos a dar una lección doble, ¿no? Más o menos. Violaste a una menor, bueno, te vas a morir en la cárcel, pero además te voy a castrar. Sí, porque las ¿Por qué? medidas Porque te has atrevido a violar a una niña o un bebé, te pelaste, ¿no? Más o menos así. Porque la pena de cárcel no ha pasado. Eso es lo que yo digo. Muy bien, ha quedado claro. Eso es lo que están diciendo los congresistas. ¿Qué pensarán ustedes? También tienen su punto de vista. Por supuesto, hay quienes dicen que es un gran gasto, que ya están en la cárcel. El señor Lescano acaba de decir, oye, mantenerlos en la cárcel, mañana, tarde y noche, comida, pagar seguridad, mantener la luz. O sea, ese gasto es mucho mayor que lo que se podría emplear en este tratamiento. Muy bien, la señora Liz Meléndez, su última reflexión, directora de Flora. Bueno, yo primero quiero rechazar ese tipo de comentarios. Nuestro trabajo es de más de 40 años luchando por los derechos de las mujeres, de las niñas y adolescentes, y no permito ningún tipo de comentario que diga lo contrario, porque no responde a la realidad. Y en segundo lugar, a nosotras sí nos preocupa a nivel presupuestal en qué se invierte y que lo que se invierte, porque en este estado lamentablemente se invierte muy poco en los derechos humanos de las mujeres, las niñas y los niños, y que lo poco que se invierte, que tendría que ser más, y ahí suscribo que tendría que ser más, se invierta en medidas efectivas. Una violación sexual no responde a una libido irrefrenable, un impulso sexual. Y de otro lado, y la norma lo reconoce, se puede violar con el dedo, se puede violar con un objeto, se puede violar de diferentes maneras. No necesitas necesariamente violar con el miembro viril. Entonces, es necesario hacer una reflexión. Él no está diciendo eso. Yo solo quiero pero yo estoy señalando lo que realmente entonces, ¿por qué negarte la castración? Ya sabemos que no, pero además es añadido. ¿Por qué no? Lo que ¿Por qué no? Solo es una respuesta, ¿por qué no? Estamos vinculando la violación sexual a un impulso sexual irrefrenable. Ya, pero también puede ser. Disminuye la libido. O sea, yo entiendo, Liz, tu pensamiento. También se viola con palos, con botellas, con dedos, hay mucha violencia, todos lo sabemos. Pero si además, como dice el señor Lescano y como dice la señora García, se puede frenar, o sea, le das ese mensaje, mira un momentito, violaste, te cae cárcel y además te castro, ¿por qué no? Esa es mi pregunta, ¿por qué no? Y rechazo cualquier tipo de comentario que diga que tenemos algún tipo de
de complicidad o algún tipo de defensa, ningún agresor. Yo sé, pero ¿por qué no? La pregunta es simple. ¿Por qué no es efectivo y no va a ser aplicable? No, para que hay varios países, porque en Europa, en Estados Estados Unidos, van a observar y va a limitar. ¿Quién va a observar? Puede observarlo el Ejecutivo. Pero no nos Pero preocupemos todavía por no el ha Ejecutivo sucedido. ahora, preocupémonos por la realidad. Porque la población la apoya. O sea, si el Ejecutivo observa, luego se parece un momento. Primero la población, escuchemos al pueblo. Lo que creemos es que lo que se tiene que aplicar es una reforma integral. Totalmente de acuerdo. Bueno, aparte de la preventiva, reactiva. Y lo que se tiene que privilegiar es la inversión en prevención. Sí, pero también en sanción. Por supuesto, y en atención. Y que las mujeres cuando vayan no se encuentren con un sistema como el que todavía tenemos que las vulnera mucho más. Ahí tienen que estar dirigidos los recursos. Sí, lo que yo creo, 8:48 de la mañana, es que tenemos que proteger a los menores. Así es. Y de verdad, y que basta de noticias en los que violan a niñas, a niños. Perdónenme, y si hay que hacer eso, también se hará, y son unos salvajes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Seguimos narrando y narrando noticias de que han violado a una niñita de 3 meses, a una niña de 8, acuérdense, han degollado, han violado, Y las queman. Y a los niñitos no quieren que les hagan nada. Y también una cosita, también violan a niños, así es, hombres, sino que eso es muy invisibilizado. Y ahí, por eso hay que no sabemos por qué se oponen a la defendiendo a los agresores Pero en sexuales. el fondo los están pero no hay que protegerlos, doctora. No hay que ayudar, hay que proponer, hay que proponer soluciones. Pero ¿cuál reforma integral? ¿Cuál es la reforma integral? Con el momento de la reforma integral tenemos años y no avanzamos. Por favor, eso no sirve para nada. No, pero lo que ellos están diciendo, entonces, ¿por qué? Yo creo que se debe individualizar. ¿Pero por qué individualizar? Si violó, ya pues te castro. O sea, ¿qué? O sea, ¿tú crees que va a ser para la sospecha? No creo, no, congresista Lescano. No es que, yo sospecho que tú has violado, entonces te castro. No, esto es con condena, pruebas, efectivo. Bueno, yo sí, perdónenme, pero yo sí estoy de acuerdo. Yo haría otras cosas, pero no puedo. Entiendo, Liz, entiendo. Pero los congresistas no, congresista Lescano, usted siempre lo hace, por favor. No estamos haciendo que no le pongan castración química. ¿Qué estás haciendo? Estás apostando para que no les hagan nada a los violadores. Para que lo que está en debate no sea solo eso, sino también la prevención, la imprescriptibilidad. Eso también es verdad, eso también es verdad. Pero añadido a eso, si hay esto, bienvenido sea. No va a ser aplicable. No pienses en negativo, piensa en positivo, piensa en los niños. Bueno, no, usted doctor solo está pensando en la medicina. Después, ¿y cuánto ha disminuido eso? Yo pienso que sí va a tener resultados. Lo dicen los países de otros países. Lamentablemente los recursos tienen que ir a prevención. Tengo que terminar, pero el debate sigue abierto y van a ser bienvenidos. Yo solo tengo una última pregunta para los dos. Ya, disculpen, ustedes ya no pueden intervenir, pero los Avengers votan a tus amigos, los desafueran ahorita. Ella se ríe, pero ¿va a pasar eso, congresista García? ¿Se queda sola? La última palabra la tiene el Pleno del Congreso, es decir, los congresistas de la República. Todos los congresistas necesitamos 87 votos para desaforar a algún parlamentario. Esperemos que reflexionen porque las sanciones tienen que ser graduales. Obviamente ameritan una sanción, pero no una destitución. Porque está el caso de la señora Luz Salgado, que nunca fue destituida, pese a que hubieron evidencias mucho más graves, y hay una sentencia del Tribunal Constitucional que ha determinado claramente que los artículos invocados en ese informe del señor Segura no constituyen infracción constitucional. ¿A qué infracción de la señora Salgado se refiere? Cuando hablamos de los Vladivideos, es un hecho muy similar. Y no fue destituida. Y no fue destituida porque el Tribunal Constitucional la repuso. Y en esa misma resolución se establece que los artículos que hoy invoca la subcomisión no son infracción constitucional. Desarrolla un catálogo y señala cuáles son. En este caso, tengo la esperanza de que los parlamentarios reflexionen y desde acá les hago un llamado a la reflexión. No permitamos el abuso. Congresista Lescano, ¿qué piensa usted? ¿Los desafueran o no? No, yo creo que si se quiere juzgar a todos se tiene que juzgar. El señor Mamani no está comprendido, los otros dos colegas que fueron agradados tampoco están comprendidos. Es decir, todos al parecer, todos o nadie, pues, que la denuncia se presentó después, no, es el mismo caso y hay que evaluar para todos. O si sea, no estamos haciendo un hilo de esperanza para Kenji, Bocángel y Ramírez, señor Lescano. Hay que analizar el tema. No, yo no soy miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero sí, una primera mirada me hace ver de que no se está juzgando con la misma vara a todos. Y eso no se puede hacer. Hay un mismo derecho. Así es. Y se tiene que evaluar a todos, y no solamente pues a una parte de las personas que estuvieron
en esos hechos. Claro, porque Mamani no está comprendido, por ejemplo, ¿no? Nadie. Claro, tienen que estar todos. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. 87 votos se necesitan. La próxima semana los vuelvo a invitar a ustedes dos para hablar de política. Bueno, esto también es una política de Estado, por supuesto. Pero para hablar del Congreso, porque parece que Fuerza Popular suelta, ¿no? La presidencia de... Bueno, ojalá, de ética ya la soltó. Ya soltó, pero la presidencia... De la mesa directiva. Va a depender de los votos, ¿no? ¿Y usted qué cree que va a pasar? Podemos ganarle. ¿Usted qué cree? Uniendo esfuerzos. Es necesario ubicarlos en su lugar. ¿A los fujimoristas? Es necesario. Creo que es el sentido de la población y de todos los parlamentarios. ¿Usted también piensa lo mismo? ¿Es necesario ubicar en su lugar a los fujimoristas? Claro, porque si está manejándose dictatorialmente el Congreso, hay que hacerlo manejar con más democracia. Correcto. Y eso pasa también por el cambio de la mesa directiva. Bueno, así está el Congreso, el Parlamento, que dicho sea de paso ha tenido 0,7 de nota. El otro día todos están jalados. Usted nomás un poquito, tuvo 0,9, señor Lescano. Claro, Acción Popular sacó 0,9. Los había 0,6, creo. Jaladazo. Nadie ha aprobado, nadie. Bueno, muchas gracias, señores. Bienvenidos y para la discusión que siempre es tan útil para que la gente saque sus propias conclusiones. Tenemos 8:54 de la mañana, un segundo nomás. Diego Venegas es el viceministro de Salud.